personas conectadas de diferentes ciudades del Ecuador. Tenemos a personas en Machala, nos dicen saludos desde Baños Santos de Agua Santa, saludos desde Manta, Cascales, Quevedo. Tenemos a la provincia de Loja también presente, La Concordia, algunos compañeros y compañeras de Guayaquil. También tenemos algunas personas que se conectan desde el Cantón Junín. Muchos participantes que están conectados desde Guayaquil. También tenemos algunas personas de Chone. Les agradecemos a todos por conectarse el día de hoy. Y bueno, estamos listos para salir a la transmisión en Facebook Live. Así que bueno, hola a todos y todas. Qué gusto saber que se han conectado nuevamente a este espacio, que es un espacio de aprendizaje, un espacio de reflexión sobre la importancia de la educación, promoviendo la diversidad y la inclusión. Sensibilízate, Educación es Inclusión, es un curso de formación virtual transmedia, es decir, es autoadministrado y está dirigido a funcionarios y funcionarias del Ministerio de Educación para enfatizar sobre la importancia de la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad al sistema educativo nacional. Este curso ha sido trabajado por parte de UNESCO y del Consejo Noruego para Refugiados, NRC, junto al Ministerio de Educación del Ecuador, con el financiamiento de Education Cannot Wait, y con la contribución del Bureau of Population, Refugees and Migration y la Dirección de Educación Continua de la Universidad Nacional de Educación, UNAE. Justamente estamos en el cuarto webinario de esta serie de espacios de reflexión y para finalizar estos encuentros en los que hemos reforzado que ningún proceso educativo puede pesarse si se deja de lado la inclusión, les estamos invitando el día de hoy justamente a este espacio que se llama Sensibilízate para una educación que respeta la diversidad. Y en este espacio vamos a reflexionar sobre la importancia de la cultura inclusiva y sus beneficios dentro del sistema educativo, lo que nos permite continuar promoviendo espacios equitativos y justos. Este curso, como les comentábamos, está dirigido a funcionarios de las direcciones distritales educativas que son actores en la atención directa a la comunidad, pero también sirve como un espacio de formación general en donde las personas pueden conocer respecto a esta iniciativa. Nuevamente les recordamos a las personas que se acaban de conectar hace pocos segundos que pueden aprovechar el espacio tanto de la sala de Zoom para hacer cualquier pregunta, plantearnos cualquier inquietud que va a ser sistematizada y recogida por el equipo, de tal manera que podamos dirigir esas preguntas a los panelistas más adelante. Y también a las personas que se conectan por Facebook Live pueden colocar sus comentarios o también pueden indicarnos cuáles son sus preguntas y nosotros de igual manera las vamos a sistematizar y las vamos a entregar al espacio que viene más adelante donde vamos a formular las preguntas. Entonces, después de haber hecho esta bienvenida, después de agradecerles por su presencia, voy a proceder a presentar a los tres panelistas que vamos a tener el día de hoy. En primer lugar está Carolina Miño, te agradecemos mucho por ser parte de este espacio. Carolina es psicóloga y educadora con maestría en educación especializada. Tiene experiencia en el sector público y privado en este tema que es la educación especializada. Es coordinadora del proyecto de educación y movilidad humana de la UNESCO y ha trabajado en la frontera norte de nuestro país promoviendo el derecho a la educación. Así que Carolina, bienvenida, muchas gracias por estar presente. Gracias, también quiero Martina. agradecerle, gracias Carolina, quiero agradecer la presencia de Edgar Zúñiga Salazar. Edgar es doctor en medicina y cirugía por la Universidad Central del Ecuador, es asesor familiar sistémico por la Universidad Politécnica Salesiana y es doctorando en psicología con tema de diversidad sexual en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Es docente de la Escuela de Psicología de la Universidad de las Américas, investigador acreditado por la CENESID en temas de diversidad sexual y familias. Edgar también es coordinador general de la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad LGBTI, que implementa los servicios psicológicos afirmativos en Ecuador. Es asesor civil en temáticas de diversidad sexual para el Ministerio de Salud, para el Ministerio de Educación, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y también es coautor del Manual de Atención para Personas LGBTI del Ministerio de Salud Pública. Es revisor de la Guía de Orientaciones Técnicas para promover y combatir la discriminación sexual en el sistema educativo del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Bienvenido, Edgar, qué gusto que estés presente en este espacio de reflexión de educación. De igual manera, le quiero agradecer su presencia a Carla Terán Fierro. Carla nos acompaña el día de hoy. Ella es psicóloga clínica, tiene un máster interuniversitario en Juventud y Sociedad y estudios de posgrado en Psicoterapia Psicoanalítica de la Infancia y Adolescencia.
Carla tiene una experiencia de más de 15 años en el ámbito educativo desde varias aristas. La docencia, perdón, la orientación psicológica como miembro de un DC, la construcción de políticas públicas, discúlpeme, y la facilitación de procesos de formación. Y ahora sí. Y la facilitación de procesos de formación y acompañamiento a distintos miembros de la comunidad educativa desde varios contextos. Carla es socia de Plural Consultora, que es una firma ecuatoriana dedicada a la investigación social aplicada, el desarrollo de proyectos de intervención psicosocial y diseño de política pública en temas de desarrollo e inclusión social. Ha participado como consultor y también como asesor en varios proyectos en el Ministerio de Educación. Entonces, bueno, luego de hacer esta breve presentación con nuestros 3 panelistas, yo les quiero agradecer su presencia el día de hoy. Vamos a partir con Carolina. Ahora que conocemos un poco sobre los antecedentes de cada uno de ustedes, yo quiero darte la palabra a ti, que eres coordinadora del proyecto de inclusión del sector educación de la Oficina de UNESCO en Quito. Entiendo, Carolina, que nos vas a presentar un video. Y a partir de esta presentación del video, vamos a hacerte una pregunta justamente con relación al tema de la inclusión en el sistema educativo, ¿no? ¿Cuál debe ser la puerta de entrada del sistema educativo en relación a estos temas? Entonces, partimos con tu presentación, Caro. Entiendo que vas a compartir con nosotros este video y después te damos la palabra. Muchas gracias, María Elena. Gracias por la bienvenida. Gracias por el espacio. Quiero agradecer la presencia de Edgar Zúñiga, de Carla Terán. Qué linda oportunidad compartir con ustedes este espacio de análisis y darles la bienvenida a todos los colegas de los distritos, a todos los docentes. Realmente ustedes son el motor de esta sociedad y para nosotros es un gusto ir construyendo con ustedes todos los conceptos que hemos ido viendo en este curso tan bonito que es el de Sensibilízate, ¿no? Bueno, en esta ocasión, para empezar, como les dijo la María Elena, les voy a compartir un video y luego vamos a analizar. Quiero que le pongan atención, es súper cortito y realmente siento que nos dice mucho de lo que pasa a veces sin darnos cuenta en el sistema educativo, ¿sí? Entonces, estoy compartiendo la pantalla, le voy a ampliar. ¿Ya? Ahí estamos. Por 4 esquinitas de nada. Cuadradito juega con sus amigos. Ring es una de entrar en la casa grande. Pero Cuadradito no puede entrar. No es redondo como la puerta. Cuadradito está triste. Le gustaría mucho entrar en la casa grande. Entonces se alarga, se tuerce, se pone cabeza abajo, se dobla, pero sigue sin poder entrar. ¡Sé redondo!, le dicen los redonditos. Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas. ¡Te lo tienes que creer!, dicen los redonditos. ¡Soy redondo! ¡Soy redondo! ¡Soy redondo!, repite Cuadradito. Pero no hay nada que hacer. ¿Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente, nunca será redondo. Pues te tendremos que cortar las esquinas, dicen los redonditos. ¡Oh, no!, dice Cuadradito. ¡Me dolería mucho! Los redonditos se reúnen en la sala grande, hablan durante mucho tiempo. Hasta que comprenden que no es Cuadradito el que tiene que cambiar. ¡Es la rueda! Entonces recortan 4 esquinitas. 4 esquinitas de nada que permiten a Cuadradito entrar en la casa grande junto a todos los redonditos. Listo, bueno, tras de ese video,
un poquito queríamos analizar en este espacio cuál es esta puerta, ¿no? María Elena me había comentado también de este, perdón, se volvió a activar. Por 4 esquinitas de nada. Ya, creo que quiere que lo volvamos a ver este video. Bueno, ya me salgo y como les decía, bueno, en realidad el tema de esta puerta, ¿no? Esta puerta que en este caso parece como un poco exagerado que queramos cambiarle la forma a alguien, ¿no es cierto?, para que pueda ingresar. Sin embargo, bueno, yo en mi experiencia he sido docente, sigo siendo docente, tal vez me olvidé de mencionarlo también, yo soy docente en la Universidad San Francisco de Quito de educación en línea, antes era presencial también, y claro, trabajando con niños, con adolescentes y con adultos, uno se da cuenta muchas veces que el sistema suele ser como muy estructurado, ¿no? Que tal vez nosotros, yo hablo también por mí, el momento que uno es docente, a veces tiende a pensar que como uno lo educaron de cierta forma y todos tendríamos que ser iguales de cierta manera, uno tiende a repetir estos patrones. Entonces, en ese sentido, es súper, súper importante pensar que esta puerta no debería distinguir ni color, ni raza, ni color, ni lugar de procedencia, ¿no es cierto? Sino que la educación es un derecho, como todos sabemos, ineludible, ¿no es cierto? Al cual todos tenemos derecho. Aquí está cuadradito y redonditos, ¿no es cierto? Pero podría ser triangulito, rombito. En realidad, cada uno de nosotros tiene una forma totalmente distinta. Si uno se pone a pensar, tal vez en los grupos de amigos, en los colegas de trabajo, ¿no es cierto? Todos tenemos algo que nos caracteriza. Todos tenemos fortalezas, debilidades, ¿no es cierto? Áreas que tal vez nos cuestan un poquito más. Entonces, es por eso que es súper importante que, yo sé que es un desafío, pero sí es el sistema educativo el que debe adaptarse a las necesidades de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, el caso más común cuando hablamos de inclusión son los casos de discapacidad. Entonces, ante estos casos quizás nosotros podemos visualizar bastante bien la importancia de ir haciendo las adaptaciones que sean necesarias y créanme, realmente lo digo porque lo he vivido, se pueden hacer pequeños ajustes. Los ajustes no siempre son grandes. Yo un tiempo estuve coordinando e inicié en la Universidad de San Francisco una coordinación para los estudiantes con necesidades educativas especiales. Y parecería que era un gran desafío, ¿no? Como cada docente que ya tiene estructurado sus sílabus, y esto esto en la universidad, en la educación superior es un poquito más complejo, podría decir yo. Aún así, se pueden ir haciendo ajustes y no son los ajustes no son tan significativos, son cositas pequeñas, por ejemplo, darle un poquito más de tiempo en la prueba en casos de discapacidad. O, por ejemplo, lo que estamos haciendo con el acuerdo 25A, ¿no es cierto? Que es no pedir documentación a ningún chico. Si es que una persona llega a mitad del año lectivo a un país que no es el suyo, sabemos que ya sus derechos han sido vulnerados en gran medida. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, no pedirle la documentación. Y son algunas cuestiones pequeñas que se puede hacer para que, yo digo, esta puerta ya no exista, porque realmente la educación es un derecho y todos podemos entrar con la forma que tengamos, ¿no? Cada uno de nosotros. De acuerdo, Carolina, muchas gracias. Qué útil este video que nos compartes de la historia de Cuadradito, que justamente nos muestra, ¿no?, estas dificultades que se pueden presentar cuando el sistema es rígido, cuando es inflexible, frente a otra posibilidad de sistema, ¿no?, que puede trabajar de una manera más flexible, de una manera más abierta, justamente incluyendo estos cambios, que no necesariamente son cambios tan complejos, sino que pueden ser cambios bastante sencillos, ¿no? Con esto que comentas me voy a dirigir a Edgar. Edgar, bienvenido. Me gustaría hacerte una pregunta en relación a este mismo tema, ¿no? Desde tu experiencia en investigaciones vinculadas con la inclusión al ámbito educativo, ¿crees tú que hay muchos niños, niñas y adolescentes, jóvenes y adultos, que durante su vida han experimentado lo que sentía el cuadradito, por no ser un redondito más? Cuéntanos tus apreciaciones al respecto. Gracias, María Elena, y una buena tarde a todas, todos y todes. Estoy muy contenta de poder compartir este espacio con todo este grupo de personas que están apostando para crear realmente un espacio inclusivo y este espacio acogedor para que todas las personas podamos seguir desarrollando nuestras habilidades. Yo quería partir un poco de la reflexión de que la idea ficticia que tenemos de normalidad. O sea, la educación lamentablemente se convierte en un espacio disciplinador y normalizador que intenta unificarnos, homogenizarnos a todos. Hacernos creer, vender la idea de que todos somos redonditos. Y eso es falso.
porque somos un mundo en el cual todos somos diversos, todos somos diversos, diversos. Y desde esa perspectiva es complejo realmente aquella persona que sus diferencias le impiden encajar con eso que te pide una estructura. Y yo quiero que todos hagamos este ejercicio de empatía en este momento, porque la pregunta era si es que creo que existen niños, niñas, adolescentes que han experimentado eso. Yo creo que es una experiencia que todos lo tenemos de una u otra forma. Todas las personas absolutamente hemos tenido esta experiencia. De pronto sentirnos que no somos aquello que se espera que seamos. Y cómo nos esforzamos por intentar ser este cuadradito. Hay una parte que a mí me moviliza mucho del video, que es esta cuando decía que Cuadradito intentaba con todas sus fuerzas ser redondo. Yo lo he experimentado, seguramente todos lo han experimentado. Y debemos recordar la vulnerabilidad particularmente en niños, niñas, porque están en un proceso de autocaracterización, de reconocerse, de entenderse, de aceptarse. Y debemos reconocer que la etapa educativa es un espacio relacional muy poderoso para nosotros. Y si es que este espacio te dice, no estás bien hecho, tienes que ser un redondito y no tienes que ser un cuadrado, esto empieza a generar un impacto muy fuerte en el psiquismo, en la vida de los niños y niñas. Y esto es una cosa que va arrastrándose durante todo el proceso. Como decía ahora hace un momento, si pudiéramos soñar en que la puerta cambie, permitiríamos que los niños, niñas y adolescentes se preocupen de lo que nos debemos ocupar en la educación, de seguir desarrollando nuestras capacidades y no de intentar encajar en un mundo ficticio en el cual creemos que todos somos redonditos, cuando en realidad somos triangulitos, somos redonditos, somos rombos, somos un garabato, y eso es lo hermoso de este garabato, que ya lo veremos justamente en esta sesión, justamente la riqueza que representa la diversidad. De acuerdo, Edgar, muchas gracias. Rescato tus palabras en el sentido de que la diferencia, digamos, existe y lo que nos hace falta es reconocer esa diversidad como un gesto que más bien enriquece, ¿no?, al sistema educativo. Y qué importante también tus palabras sobre la importancia de estas acciones para el reconocimiento de estos aspectos como algo que además es constitutivo para el desarrollo de las personas, ¿no? Es un tema de construcción de identidad que puede también tener estas consecuencias que creo que tú empezaste a mencionarlas, ¿no? Consecuencias duras y complejas que se pueden afrontar en estos espacios o en estos contextos donde no se reconoce la diferencia, ¿no? Pues bueno, me voy a dirigir ahora a Carla Terán. Carla, si nos podrías comentar cómo desde el módulo 4 del Sensibilízate se plantea que la inclusión de todas las personas al sistema educativo es el ejemplo más claro de la inclusión de la sociedad. Listo, muchas gracias. Buenas tardes con todas, con todos. Qué gusto para mí volver a encontrarnos en este espacio. Qué bueno poder compartir también con Edgar, con Carolina, estas reflexiones en conjunto y también seguir compartiendo con todas y todos ustedes. Entonces, como ustedes saben, hemos venido conversando de varias cosas, de cómo se ha planteado en el Sensibilízate estas temáticas. Y entonces iniciar contándoles que dentro de eso, nosotras como el principal punto es plantear que la inclusión es un trabajo colectivo y que para construir juntos desde el respeto tiene que hacerse respetando las diferencias. Respetando las diferencias y entendiendo que los cuadraditos, los redonditos, los triangulitos, los garabatos, los que sean, ¿no es cierto?, van a aportar siempre al aprendizaje, van a aportar siempre al crecimiento que tengamos como personas, como escuelas, como instituciones educativas y como sociedad. Entonces, por eso, ¿no es cierto?, se plantea que totalmente el sistema educativo es un ejemplo clarísimo de que se incluya a personas y de esta manera estas personas se puedan sentir también cada vez más incluidos en la sociedad. Entonces, esa es como la mirada con la que se ha trabajado en este módulo. Y partíamos también un poco de Ainscough y otros autores, que cuando ellos desarrollaron el índice de inclusión para la UNESCO, planteaban justamente que para el desarrollo de una cultura inclusiva es necesario la creación de una comunidad segura, acogedora, colaboradora y estimulante. Como habíamos hablado en nuestro webinario 2, ¿no es cierto? Que la escuela cumpla ese factor protector.
y que de esta manera, ¿no es cierto?, cada estudiante desde su singularidad sea valorado, lo cual es la base fundamental para que todo el estudiantado tenga mayores niveles de logro en este sentido, ¿no es cierto?, y mayores niveles también de satisfacción y de estar bien y sentirse felices en la vida, en la sociedad. Entonces, por eso, desde este partir entendiendo que las culturas inclusivas se forman desde ahí. Desde que cada uno de nosotros y cada una de nosotras, como decía el Edgar, reconozcamos que hemos sufrido en algún momento, ¿no es cierto?, esta presión, que no nos hemos sentido incluidos o incluidas y que desde ahí, ¿no es cierto?, tiene que venir nuestro aporte para seguir generando una cultura inclusiva que sea más macro. De esta manera, ¿no es cierto?, se puede ir garantizando poco a poco que las políticas inclusivas también se vayan desarrollando en todos los ámbitos de la vida, especialmente en el tema educativo. Y finalmente se puedan aterrizar esta cultura inclusiva, estas políticas inclusivas, se vayan aterrizando en prácticas inclusivas. Y creo que eso es lo que está en manos de cada persona. Y cuando hablamos de estas prácticas inclusivas, nos referimos a que también tiene que ver con cada rol. Esto es algo que lo hemos venido reflexionando también constantemente en estos espacios y planteamos eso, ¿no es cierto? Que si bien este curso Sensibilízate está dirigido a funcionarios y funcionarios del sistema educativo, decimos desde esta función, si yo soy funcionario, si yo soy una persona que atiende en atención ciudadana, por ejemplo, las prácticas inclusivas que yo puedo tener son determinantes, porque yo soy esa primera cara que cuando viene una persona, un usuario, ¿no es cierto?, a preguntar, a averiguar, a saber cómo incluirse en el sistema educativo, el tema de cómo yo pueda responder, cómo yo le pueda dar esa bienvenida, cómo le pueda entregar la información actualizada, clara, veraz, y que de esa manera vaya construyendo puentes que permitan que estas personas se incluyan al sistema educativo. Sin lugar a duda, el aporte desde mi rol va a ser fundamental. Estoy poniendo como ejemplo, ¿no es cierto?, un funcionario o una funcionaria de atención ciudadana, pero sabemos que de ese lado puede ser cualquier persona que trabaje en los distritos educativos, tiene un rol fundamental, ¿no es cierto?, al entregar toda esta información que vaya promoviendo la inclusión, al remitir los casos hacia las personas especializadas y poder seguir favoreciendo que todas y todos entren al sistema educativo. Del mismo modo, en el curso se plantea y decimos, bueno, entonces si es que somos autoridades, por ejemplo, de instituciones educativas, sin lugar a duda, desde mi rol como autoridad, yo también, ¿no es cierto?, tengo un montón de potencial de poder generar estrategias en mi institución educativa para que todas las personas y toda la comunidad educativa se sientan incluidos e incluidas. Por otro lado, también tenemos acá muchos profesionales de ese, profesionales UDAI, que sabemos que son quienes están también siempre ahí subidos a la camioneta de la inclusión, ¿no es cierto? Están ahí fomentando estos espacios inclusivos. Y decimos, qué mejor que ellos y ellas sigan todo el tiempo actualizándose y buscando nuevas estrategias para asesorar y acompañar en temas de inclusión a todos los actores de la comunidad educativa. Y finalmente, si es que somos docentes, ¿no es cierto?, nuestro rol puntual para el tema de inclusión educativa es seguir buscando y generando estrategias pedagógicas que promuevan la inclusión. Entonces, un poco como vemos, se ha analizado desde el Sensibilízate en el cuarto módulo, el entender que las culturas inclusivas tienen que pasar por políticas inclusivas, aterrizar en prácticas inclusivas que van a depender del rol de cada una de las personas. Entonces, eso sería un poco como está planteado desde el módulo 4. De acuerdo, Carla, muchas gracias y qué importante esta inclusión en la consideración por culturas inclusivas y otra mirada desde el sistema educativo, esto de incluir a los diferentes actores de la comunidad educativa, es decir, cualquier persona desde su diferente ocupación, desde cualquier rol, justamente se puede preguntar sobre este tema y avanzar hacia una mirada donde todas las personas, a partir de este ejercicio personal, que creo que es lo que los tres panelistas nos han comentado, puedan justamente ver estas características de una cultura inclusiva, ¿no? El sentirse valorado, el reconocer que todos en algún momento nos podemos sentir diferentes y excluidos y avanzar justamente hacia políticas de educación enfocadas en la inclusión, culturas de inclusión y también acciones puntuales, ¿no?, que sean inclusivas. Ok, entonces vamos a continuar con la segunda parte de este webinario. Les quiero recordar que pueden
plantear cualquier duda, cualquier pregunta en el espacio, tanto del Zoom, a través del chat. Ustedes pueden formular sus preguntas, sus comentarios. También en el Facebook Live hay personas que están sistematizando cualquier duda, cualquier comentario que ustedes entreguen a través de ese espacio. Tenemos algunos comentarios dirigidos a los panelistas. Por ejemplo, de parte de Ángel Loaiza, nos dice: muchas de las soluciones a nuestros problemas están en nuestra mente y corazón. Debemos practicar la inclusión y con ello podemos disfrutar de la vida, porque la felicidad es interna y depende de nosotros. Así que tenemos mensajes de este tipo que podemos compartir. Muchas gracias por emitir sus comentarios. Vamos a avanzar en la segunda sección del webinario de hoy. Vamos a partir con Carla. Entiendo, Carla, que nos vas a mostrar un recurso, nos vas a mostrar un video y nos vas a explicar cómo se lo plantea desde el módulo 4 de nuestro curso Sensibilízate. Muchas gracias, María Elena. Y sí, como continuando el hilo de lo que veníamos compartiendo, un poco plantear, ¿no es cierto?, que el módulo 4, que se llama Sensibilízate para una educación que respete la diversidad, cuenta con varios insumos. Y las personas que ya nos han acompañado en los otros webinarios saben que uno de estos insumos son unos videos cortos que se han desarrollado justamente para cada uno de los módulos. Entonces, un poco partir con la misma lógica de lo que yo les estaba comentando. Se ha planteado y somos muy reiterativas en decir esto, ¿no es cierto? Que nosotras estamos convencidas que ningún espacio educativo puede ser pensado si se deja de lado la inclusión, ¿no es cierto? No podemos pensar en que existe la educación si es que no hay inclusión. Y por lo tanto, frente a eso hemos ido reflexionando sobre esto, sobre estas diferencias, sobre la riqueza de las diferencias, sobre la inclusión a la sociedad también por medio de la inclusión al sistema educativo. Y entonces ese sería como el planteamiento. Entonces lo que yo quiero hacer ahora es compartirles este video cortito que ha sido desarrollado para el módulo 4 de Sensibilízate, para que a partir de esto podamos seguir reflexionando un poco de los casos que se han planteado en este video. Entonces, un segundo. Hola, este es nuestro último módulo. Gracias por acompañarnos en este camino para fortalecer el sistema educativo de nuestro país. Es tiempo de que abramos nuestros corazones y nuestras mentes para hablar de la inclusión y la diversidad. La inclusión es un conjunto de procesos orientados a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todo el estudiantado, ya que, como sabes, todas las personas tienen derecho a una educación sin ningún tipo de discriminación. Para la inclusión, la diversidad se convierte en una ventaja y una riqueza que ayuda y apoya al aprendizaje de todas y todos. Comprender mejor las diferencias nos enriquece y nos hace más humanos. Así podemos entender a chicas como Génesis. Ella vive en Manta y va a cumplir 16 años. Toda su vida ha enfrentado una discapacidad física, por lo que utiliza una silla de ruedas. Con el paso al bachillerato, tuvo que buscar un colegio que sea inclusivo con ella. En el colegio de Génesis, trabajan para evitar que las diferencias se conviertan en cualquier tipo de desigualdad educativa y por esa vía en desigualdades sociales, alejándose así de círculos viciosos difíciles de romper. Génesis, junto a sus compañeras, compañeros y docentes, diseñaron un plan para facilitarle sus desplazamientos y ayudarle en su movilidad en el colegio. Las autoridades aceptaron y ahora se está implementando ese programa con otros estudiantes con discapacidad física. Ningún proceso educativo puede ser pensado si se deja de lado la inclusión de todas y todos como seres humanos diferentes. Y aunque ahora no pueden reunirse, Génesis festejará su cumpleaños junto a sus compañeros y docentes en una fiesta virtual. Génesis le ha dicho a su madre que está muy feliz con el colegio al que accedieron y que le da mucha ilusión graduarse ahí. Ella piensa convertirse en doctora y también le gustaría ser DJ. Recuerda que es muy importante el esfuerzo y la relación que exista entre instituciones educativas y sus comunidades en cuanto a inclusión, ya que pertenecer al sistema educativo es un aspecto fundamental de la inclusión en la sociedad. Sensibilízate para una educación que respete la diversidad. Espero verlos pronto. Un abrazo.
Gracias, Carla, por compartir este video del curso Sensibilízate con todos nosotros. Es un video que define y explica cómo trabajar la inclusión desde el curso, ¿no? Desde el sistema educativo, con ejemplos muy claros sobre cómo los diferentes miembros de la comunidad educativa se ajustan y van encontrando soluciones para que todos puedan ser incluidos, ¿no? Para que el sistema educativo no tenga espacios de exclusión, sino que más bien se pueda integrar a todas las personas en un mismo espacio. Voy a continuar consultando a la Carolina ahora. Si es que podrías contarnos, Carolina, desde tu perspectiva, ¿cuáles son las buenas prácticas que está desarrollando actualmente el sistema educativo para adaptarse a las necesidades propias que tienen las y los estudiantes de nuestro país? Entendiendo que son varios los contextos y circunstancias que ellas y ellos viven. Gracias, María Elena, por la pregunta, y gracias también, Carlita, y bueno, a todo el equipo plural por ese hermoso trabajo, ese lindo video de sensibilización, ¿no? También recalcar las palabras de la Carlita que nos señalan que no hay educación sin inclusión, ¿no? Entonces nosotros decíamos cuando empezamos educación es inclusión, y con ese antecedente que tenemos que todos grabarnos, y lo digo también por mí, grabarnos en la cabeza, ¿no? Que educación es inclusión. Tenemos que tener en cuenta que ahorita, bueno, en este momento todos vivimos una situación todos conocemos, ¿no es cierto?, la emergencia sanitaria actual, y actualmente se están diseñando una serie de respuestas, ¿no? Si bien todas son perfectibles, y yo como siempre digo, todos estamos aprendiendo en este proceso, tanto los compañeros del Ministerio de Educación como ente rector de la educación del país, las organizaciones no gubernamentales, los sistemas de Naciones Unidas, y claro, cada uno de las personas que están en los distritos y los docentes que son la clave, como les dije al inicio, ¿no?, de todo este proceso educativo. Al momento sí se ha procurado trabajar, por ejemplo, con fichas pedagógicas, ¿no es cierto?, basadas en este aprendizaje que es el aprendizaje basado en proyectos. Entonces tenemos fichas, que estas fichas, si bien se comparten de manera digital, entendiendo que el porcentaje de la población que realmente accede a la conectividad es de alrededor de un 40%, siendo muy generosos. También estas fichas pedagógicas o estos materiales que se han diseñado, en este caso desde el Ministerio de Educación con la asistencia técnica de la UNESCO, lo que se ha estado realizando también es que estas fichas puedan llegar, por ejemplo, a través de la radio, ¿no es cierto?, fichas radiofónicas, o hay este programa que es Aprender la Tele, también para que la educación pueda continuar, ¿no? Que también les invito una pequeña cuña publicitaria. En la UNESCO tenemos un canal que se llama Educar es Cuidar, ¿no? Que nos cuenta, nos da la perspectiva de varias personas del sistema educativo, y cada uno de ustedes también pueden digamos, actuar ahí, ¿no? O ser parte, digamos, de esta campaña, de hacernos llegar sus videos. Ahora bien, en este caso, ahorita está hablando de la pandemia en general, bueno, eso es lo que se está haciendo a nivel país, ¿no es cierto? Pero a nivel puntual, por ejemplo, en el caso de Génesis, con un estudiante con discapacidad física, nosotros podemos llevarle tranquilamente, por ejemplo, se le puede poner en un lugar que sea en la planta baja, ¿no es cierto? Se puede motivar, porque yo creo que esa es la clave, ¿no? Motivar también a la empatía a los estudiantes, a sus pares, porque realmente los límites los ponemos nosotros, los adultos somos los que decimos esto es diferente, con el tiempo vamos nosotros como etiquetándonos, ¿no? Y vamos diciendo esto está bien o esto está mal, de acuerdo a lo que yo pienso, pero los niños cuando nacen son totalmente, como decía Rousseau, ¿no? Son una tabla en blanco, una tabula rasa, ¿no es cierto?, que están totalmente en blanco, listos para recibir la información. Entonces, por eso es que es súper importante sensibilizar por ejemplo, a los mismos estudiantes, y no verlo como una víctima, de decirle, pobrecito, ayúdale a tu amigo que tiene discapacidad física, sino más bien, bueno, ¿qué puedes aprender de este compañero, no? Recién hay una película también en Netflix que se llama Wonder, que no sé si se han visto, trata también sobre un tema de discapacidad, una discapacidad física, netamente física. Y en este caso, claro, los compañeros fueron conociéndole a este estudiante poco a poco y se dieron cuenta que podía ser su mejor amigo, obviamente respetando las cuestiones de química que hay o no hay. Se dieron cuenta que les podía enseñar, eran súper pilas en matemáticas, por ejemplo, ¿no es cierto? Y hay un montón de cuestiones, yo les digo, yo tengo muchos amigos, yo creo que con todas las personas que he hecho terapia en algún momento, ahora son mis amigos, y tengo algunos con discapacidad, y realmente yo creo que lo que más podemos aprender es que a veces nos quejamos de muchas cosas, ¿no? De lo que nos pasa, porque las cosas no son como queremos que sean, y hay otras personas que quizá desde otros espacios, ¿no es cierto?, van mucho más allá, ¿no es cierto? Y no ven las limitaciones, sino que realmente perseveran. Entonces yo creo que eso es como que lo importante que podemos ir de cierta forma llevando, ¿no? A los estudiantes, a los docentes, esta sensación de empatía,
Y bueno, si quieren más información sobre todo lo que se está haciendo, yo enumeré muy brevemente, pero hay algunas gestiones, ¿no? Incluso desde el clase de educación tenemos alguna información que si desean también les podemos compartir de todas las múltiples gestiones que cada organización está realizando ante esta situación actual de la pandemia, que de por sí también nos ayuda a pensar que, claro, antes la educación se concebía de una manera, ¿no es cierto? Como hablábamos antes, era la puerta, ahora puede ser yo que sé la computadora, pero a veces puede que tengas la computadora y que no puedas acceder a la información, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que también es importante irse dando cuenta de que a pesar de la situación de pandemia, igual hay muchas herramientas o muchas situaciones, mejor bien dicho, que podemos nosotros ir trabajando, igual valorando la diversidad, ¿sí? De acuerdo, Caro, muchas gracias y qué bueno que nos comentes, ¿no? De estas diferentes alternativas, de estas diferentes respuestas que existen desde el sistema educativo, pero también desde otros espacios como este canal Educar es Cuidar que tú nos comentas. Entonces, gracias por eso. También has hablado mucho sobre cómo este enfoque de intervención no tiene que estar tan orientado a victimizar, sino que más bien desde otra mirada, ¿no? Mucho más puesta en la empatía, en el empoderamiento y en la superación de las barreras, ¿no? Es justamente a partir de lo que tú dices que el anhelo de todas y todas de los que estamos aquí es que ninguna persona viva situaciones de exclusión, especialmente cuando hablamos del sistema educativo y del acceso, permanencia y culminación de los procesos educativos. Edgar, tú que conoces la realidad de las instituciones educativas, que has trabajado en varias de ellas y sobre todo con estudiantes, ¿podrías explicarnos cómo podemos ir desconstruyendo en nuestra sociedad esta idea o la idea de que la homogenización es el camino y la meta en todas las instituciones educativas? Gracias. Yo quería hacer eco de una palabra que Carolina utilizó mucho en su presentación y es el aprendizaje. Creo que si nosotras nos abrimos a la idea de aprender y de reconocer otras formas diferentes de relacionarnos, y no necesariamente replicar aquellas que venimos aprendidos, que ya lo conocemos, porque no necesariamente porque se viene haciendo habitualmente significa que esté bien hecho. Y eso es a veces un error que tenemos las personas adultas. Un poco desde mi experiencia, yo he visto muchísimo el tema de que uno de los principales limitantes es esta mirada adultocéntrica de poder, o sea, en la cual los adultos creemos que ya nos lo sabemos todo y que es muy difícil a veces abrirnos a la mirada inocente y curiosa que tienen los niños, niñas y adolescentes, y que permiten realmente encontrar estas otras formas de relacionarse entre ellos. Y esto es muy fácil de verlo, probablemente muchos de ustedes tengan experiencias de eso en sus espacios educativos. Yo recuerdo un caso en el cual, justamente a propósito del caso que comentaban de Génesis, en un espacio educativo en el que yo estuve, los niños eran pero completamente integrados a esa dinámica con una persona con movilidad reducida. Ellos mismos jugaban, le bajaban, le subían. O sea, ellos mismos eran completamente. Los adultos eran quienes decíamos, ¿cómo está ella teniendo que adaptarse? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y ahí es donde vemos que los niños, niñas y adolescentes tienen esta plasticidad para probar nuevas cosas. Probablemente porque están en un espacio de aprendizaje. Pero creo que es una enseñanza muy buena que podemos nosotros tomar de ellos y aprender nosotros a dejar atrás estas miradas rígidas. Otra de las experiencias fuertes que yo he visto un poco en la parte es que hay esfuerzos, como los que mencionaba Carolina, y seguramente todos conocen un montón de esfuerzos alrededor de favorecer espacios de respeto en los espacios educativos, pero que a veces no se implementan porque no se hace carne esos documentos. ¿Y por qué no se aterrizan y por qué no se hacen carne? Precisamente por los adultos que nos negamos a darle vida a eso y a aprender de esas nuevas formas de hacerlo. Yo creo que el adultocentrismo es una de las principales dificultades que tienes. Y si me preguntan, la pregunta era, ¿cómo podemos ir deconstruyendo? Mi recomendación fundamental es, abran los ojos de sus verdaderos maestras. ¿Quiénes son? Niños, niñas y adolescentes. Son ellos quienes nos van a ir guiando por este camino. Ellos que están en un mundo completamente diferente al que nosotros crecimos, sin mayores prejuicios, con mayor posibilidad de incluir al otro, son quienes nos van llevando de la mano para crear estas nuevas formas de relacionarnos, no desde un espacio homogéneo, no desde un espacio, como decíamos hace un momento, de solo redondito, sino en el cual podemos convivir.
Y estos aprendizajes implica a todos. Yo les quiero compartir un aprendizaje personal que he tenido en este último tiempo a propósito del trabajo en inclusión. Yo he sostenido durante algún tiempo este discurso que habitualmente no es cierto. Tenemos que incluirle al otro. No es justo que quede excluida la persona, etcétera, etcétera. Y la pregunta que este último tiempo he reflexionado muchísimo es: ¿quién pierde cuando no se incluye a él? Y quien pierde soy yo. Cuando Génesis tuvo que buscar otro espacio educativo, quien perdió es la unidad educativa que no tenía las facilidades para que ella esté en ese espacio. No es solamente Génesis, no es un espacio de incluir al otro menos favorecido. Es reconocer que todos en realidad somos diferentes y que la inclusión parte también por decirle: inclúyeme, déjame entrar en tu mundo, déjame conocer cómo es vivir con autismo, déjame aprender de qué significa la diversidad sexual, déjame entender y crecer. Yo como adulto tengo esa limitación, tengo esa dificultad, no logro entender eso. Y tú eres una tremenda oportunidad para yo aprender ello. Y eso también lo ven en los espacios que se han dado estas oportunidades, los espacios educativos que se han dado las oportunidades de crear, de implementar estrategias súper sencillas, como lo decía hace un momento, de inclusión. Son comunidades que crecen y no gana solo la persona que es incluida, gana toda la comunidad educativa. Entonces, ahí es donde podemos ir aprendiendo y deconstruyendo. De acuerdo, Edgar, muchas gracias. Qué valiosas tus palabras, ¿no? Tú nos hablas mucho de estas experiencias en donde el tema de la inclusión se vuelve un gesto que funciona sin mayores trabas, donde se lo puede llevar a cabo con mucha naturalidad. Y eso tiene que ver mucho con que las instituciones, con que las personas dejen a un lado esas limitaciones y sencillamente permitan, ¿no?, que el proceso de conocernos, de reconocernos en la diversidad ocurra y que también podamos dejarle al otro que sea, ¿no? Como dejar ser, como dices tú, permitir que el otro sea sin que tenga estos obstáculos, como una oportunidad no solo de aprendizaje o de inclusión para el otro, sino como una oportunidad de aprendizaje para uno, ¿no? Sobre todo también con esto que comentas de que no hay este enfoque adultocéntrico, ¿no? Es quizá el enfoque adultocéntrico el que más implica esta barrera, cuando quizá entre niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo perfectamente pueden ajustarse y acoplarse desde una mirada que tienen ahora las nuevas generaciones, ¿no? Que a veces no se hacen tanto problema y sencillamente toman estos temas como lo que son, factores que enriquecen al sistema educativo. Bueno, en este punto hemos cerrado la segunda ronda de preguntas con nuestros panelistas. Yo quiero comentarles que hay varios comentarios de varios mensajes que nos han enviado por la plataforma Zoom y también por el Facebook Live. Por ejemplo, Clara Córdoba envió un mensaje en el que indica: la empatía es un valor muy importante para que exista la inclusión y la sensibilización hacia los niños, niñas y adolescentes que presenten necesidades educativas especiales o situaciones de vulnerabilidad dentro del contexto educativo y social, que va de la mano con el empoderamiento que cada persona debemos tener ante determinadas situaciones que se presenten y para lograr cambios positivos dentro de la inclusión y erradicar situaciones de exclusión. Así que gracias por ese comentario. También desde Facebook tenemos un comentario de Consuelo Fierro que dice: muy importante el tema, desde el nivel inicial se lo debe abordar. En la institución en la que trabajo se enfoca el tema de estar bien, ser diferentes. Así que muchas gracias por esos comentarios. Tenemos un comentario más adicional de Darwin Flores. La educación inclusiva significa que todos y todas, los niños, niñas y adolescentes con y sin discapacidad o dificultades, aprenden juntos en las diversas instituciones educativas regulares, preescolar, educación general básica, postbachillerato y universidades, con un área de soportes apropiada. También nos dice: el ser humano aprende constantemente, pero en ese momento los docentes debemos ser más inclusivos, especialmente trabajando en aprendizaje basado en emociones. Entonces, es interesante cómo muchos de estos comentarios justamente abogan por este tema de la empatía, con esta manera reflexiva de entender y comprender las situaciones que pueden ser diferentes, ¿no?
Bueno, también comentarles que como parte del espacio tenemos una alta presencia de personas de diferentes miembros de las comunidades educativas. Tenemos personas de diferentes distritos, docentes, autoridades educativas, técnicos de apoyo, DESES y también personal de seguimiento. Entonces, les agradecemos mucho por participar. También les volvemos a recordar la importancia de que planteen sus preguntas. Eso nos permite a nosotras tener un espacio de intercambio donde quizás sus dudas o sus planteamientos puedan ser dirigidos a los panelistas para que podamos profundizar en los temas que hemos ido abordando hasta ahora, ¿no? Mientras tanto, vamos a continuar con la tercera parte de este bloque de conversación. Primeramente vamos a hablar con Carla y vamos a hablar un poco sobre el cuarto módulo del curso Sensibilízate nuevamente, ¿no? Quisiéramos preguntarte, Carla, ¿cómo se aborda la temática de la inclusión y la diversidad en este módulo? Y entiendo que para eso nos vas a mostrar un video, ¿no? Para poder trabajar en este tema específico. Muchas gracias. Sí, me ha encantado escuchar justamente estas reflexiones que plantea Carolina, lo que nos plantea Edgar también, ¿no? De estas experiencias personales que yo comparto absolutamente, ¿no? Partir desde ahí, de decir así, ¿cuánto perdemos nosotros si es que no estamos, ¿no es cierto?, promoviendo estos espacios y de saber cuánto podemos aprender de la diversidad. Entonces, me encantó escuchar eso. Y por eso justamente ahora lo que les quiero compartir es uno de los recursos que ha sido trabajado en el cuarto módulo de Sensibilízate con esta lógica, ¿no es cierto?, de que sea un recurso interactivo. Entonces, todas las personas que están acá y que están inscritas en el curso Sensibilízate, saben, han ido viendo, ¿no es cierto?, que las actividades que planteamos tienen reflexiones conceptuales, pero también tienen actividades interactivas que permitan seguir reforzando estas reflexiones y estos conceptos. Entonces, yo en este momento les quiero presentar una de las actividades que hemos desarrollado acá, que está enmarcada justamente en una imagen y también en una historia. Entonces, les voy a compartir mi pantalla para que podamos revisarla y que ustedes ahora vean justamente lo que van a ver el momento que trabajen en este módulo, ¿no? Entonces, iniciamos con esta historia del pato en la escuela o el valor en la diversidad. Y aquí justamente busca que aprendamos y reflexionemos sobre las singularidades y las diferencias desde la inclusión. ¿Has visto esta imagen? Entonces, partimos, ¿no es cierto?, de analizar esta imagen, que seguramente muchos y muchas de ustedes ya la han observado, en el que justamente un docente, ¿no es cierto?, plantea que para que la selección sea justa, van a presentar todos el mismo examen que implica subir al árbol. Y entonces se hace una reflexión en el curso acerca de esto, acerca de este tema de la justicia y de qué denota esto dentro de los procesos educativos. Y frente a eso también les queremos presentar un extracto de este cuento del pato y la riqueza en la diversidad, en la que seguiremos analizando en este sentido. Este es un cuento de Miguel Ángel Santos. Cierta vez, los animales del bosque decidieron hacer algo para afrontar los problemas del mundo nuevo y organizaron una escuela. Adoptaron un currículo de actividades consistente en correr, trepar, nadar y volar, y, para que fuera más fácil enseñarlo, todos los animales se inscribieron en todas las asignaturas. El pato era estudiante sobresaliente en la asignatura natación, de hecho, superior a su maestro. Obtuvo un suficiente en vuelo, pero en carrera resultó deficiente. Como era de aprendizaje lento en carrera, tuvo que quedarse en la escuela después de horas y abandonar la natación para practicar la carrera. Estas ejercitaciones continuaron hasta que sus pies membranosos se desgastaron y entonces pasó a ser un alumno apenas mediano en natación. Pero la medianía se aceptaba en la escuela, de manera que a nadie le preocupó lo sucedido salvo, como es natural, al pato. La liebre comenzó el curso como el alumno más distinguido en carrera, pero sufrió un colapso nervioso por exceso de trabajo en natación. La ardilla era sobresaliente en trepa, hasta que manifestó un síndrome de frustración en la clase de vuelo, donde su maestro le hacía comenzar desde el suelo en vez de hacerlo desde la cima del árbol. Por último, enfermó de calambres por exceso de esfuerzo y entonces la calificaron con 6 en trepa
y con 4 en carrera. El águila era un alumno problema y recibió malas notas en conducta. En el curso de trepa superaba a todos los demás en el ejercicio de subir hasta la copa del árbol, pero se obstinaba en hacerlo a su manera. Al terminar el año, una anguila anormal, que podía nadar de forma sobresaliente y también correr y trepar y volar un poco, obtuvo el promedio superior y la medalla al mejor alumno. Listo. Muchas gracias por escuchar esta actividad que hemos planteado en el Sensibilízate, que justamente lo que ha hecho es permitirnos extrapolar esto. Si es verdad que este ejemplo que se ve acá es usualmente de una actividad que suele pasar, perdón, dentro de las aulas de una escuela, ¿no es cierto? También la podemos extrapolar hacia ciertas necesidades que se pueden evidenciar por cualquier persona, niña, niño, adolescente, persona joven o adulta, que busque ingresar, acceder, permanecer y culminar su proceso educativo, ¿verdad? Entonces, se podría hacer esta extrapolación sin lugar a duda, porque podemos ver que muchas veces, ¿no es cierto?, en el nombre de la justicia, se busca como evaluarnos a todos de la misma manera. Y tal vez esto es lo más injusto de todo, cuando no vemos esas particularidades, cuando no vemos esas singularidades y esas diferencias, es cuando más bien podemos caer en esto, en cometer ciertas injusticias. Más aún cuando estas injusticias tienen que ver con las diferencias. Tienen que ver con situaciones que van más allá, como hablábamos cuando presentaba a Caro el video inicial, ¿no es cierto? Que decía, este cuadradito intentaba con todas sus fuerzas volverse redondito, ¿no es cierto? Y entonces, pues, algo que además veíamos, no dependía de cuadradito, de repente lo intentaba con todas sus fuerzas, y ahí se ve aún más reflejado este tema de estas injusticias. Entonces, este tipo de actividades que tenemos, este ejemplo que les acabo de presentar, que se encuentra ahí en el curso Sensibilízate, posteriormente viene con toda esta reflexión, justamente para poder hablar un poco de las diferencias, para poder hablar de la riqueza de esta diversidad, que es lo que establecía Edgar también hace un momento, ¿no es cierto? De decir, mientras más diversos somos, mientras más diferentes somos, más aprendemos. Y eso es lo que se busca en este módulo 4, partir desde ahí. Y queríamos contarles también que en algún momento nosotros tuvimos la experiencia de estar como revisando algunos textos dentro del Ministerio de Educación, y realmente fue espeluznante para nosotras encontrar un capítulo que hablaba, el título era El problema de las diferencias, ¿no es cierto? Entonces nosotras estábamos ahí como muy consternadas de ver por dónde iba, porque decíamos realmente es algo que se estaba tergiversando todos estos espacios que estamos hablando. Así, por suerte esto ha cambiado, ¿no es cierto? Por suerte, como planteaba la Caro antes, hay varias estrategias, hay varias prácticas y varios esfuerzos por seguir cambiando esto. Como veíamos, escuchamos, Edgar ha sido parte también de muchos procesos también, de seguir buscando estrategias que permitan garantizar que se vea a esta diversidad y a esta diferencia como una gran riqueza, no solo dentro del sistema educativo, sino dentro de la sociedad. Entonces, como ven, este ejemplo que les acabamos de presentar es justamente la manera en la que está siendo planteada este tema de la riqueza de la diversidad y la riqueza de las diferencias en el módulo 4 de Sensibilízate. De acuerdo, Carla, muchas gracias y gracias por compartir con todos nosotros y nosotras este tipo de recursos, ¿no?, que se están utilizando en el curso Sensibilízate, que justamente nos permiten trabajar en esto que ustedes comentan, que es la riqueza, la diversidad, al igual como Edgar hace un momento nos decía, ¿no?, que en estos temas todos ganamos al reconocerla, ¿no? A partir de estos videos, de este material que hemos revisado, me gustaría dirigirme ahora a Carolina y preguntarle, Carolina, desde tu experiencia de trabajo en temas relacionados con la inclusión educativa, ¿cuál consideras tú que es el mayor reto que se tiene desde el sistema educativo? Muchas gracias, María Elena, y bueno, es una excelente pregunta en realidad. Yo pienso que el mayor reto que tenemos es justo lo que hablamos, digamos, de la dificultad que tenemos nosotros mismos
de salirnos de nuestras creencias, ¿no? De lo que nos han enseñado que es lo correcto o lo que está dentro de lo normal, ¿no es cierto? Que esa palabra normal también es tan subjetiva, ¿no? Depende de quién la diga. Entonces, como reto yo creo que sí es como cambiarnos de este chip, de que, claro, uno dice, ¿no? Y yo realmente estoy convencida, pero no tengo a veces palabras para explicar cómo es que la inclusión, o mejor bien dicho, la diversidad nos enriquece tanto a todos, ¿no? Tal vez los que han tenido la oportunidad de trabajar con personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad humana, yo creo que esta sensación de gratificación al ver cómo alguien puede ser un maestro tan grande en tu vida, ¿no? Alguien que tal vez el sistema le puede dejar fuera porque no calza, ¿no es cierto? Y te puede enseñar tanto a ti. Yo creo que solo ahí es cuando tú realmente comprendes y yo lo que les invito a todos es a ser lo más empáticos posibles. Yo creo que mientras más nos cuesta ver lo bueno en los demás, estamos más lejos de estar bien con nosotros mismos, ¿no? Entonces, este camino de la vida yo creo que va hacia allá, ¿no? Hacia estar bien con uno mismo, pero para eso es importante saber reconocerle también al otro, ¿no? Reconocer sus fortalezas, sus debilidades. Yo siento que muchas veces, tal vez para los docentes, para los funcionarios, los padres de familia también, podemos, ¿no? O sea, yo digo tal vez como familiares de algún niño, podemos también ser un desafío, porque a veces la parte, digamos, de la aceptación, yo lo que he vivido es que muchas veces no es fácil para un representante de un niño aceptar cuando hay una situación de vulnerabilidad. Entonces, tal vez desde los colegios nos podemos parar de cabeza, desde el sistema educativo, ¿no es cierto? Ustedes de su gran gestión como DECES o desde los distritos dicen, bueno, esto voy a hacer para que este chico esté súper bien, y el docente también realiza una excelente gestión. Sin embargo, a veces en la casa hay todavía una dificultad, ¿no? Dificultades con los chicos, no solo en los casos de discapacidad, sino en cualquier situación de vulnerabilidad, ¿no? Les hablo de enfermedades catastróficas, ¿no es cierto? O el mismo tema que también es tan importante ahora, que es el de movilidad humana, ¿no? Tal vez los mismos padres sienten que no están en un lugar en el que quieren estar. Entonces, yo creo que el trabajo también desde el DS, desde el docente, es hacerle sentir bien al padre, no escucharle al padre, escucharles a los hermanos, porque los chicos salen de nuestras aulas, de nuestro colegio, y nosotros ya no sabemos qué pasará allá. Entonces es importante, yo considero como un reto que tú me preguntabas, María Elena, tratar de trabajar con las familias, ¿no? De realmente darles ese espacio y ver cómo es el entorno del chico, realmente tratar de involucrarnos lo más posible, que también como reto sí me atrevo a decir que tal vez con tantos estudiantes a veces es un poco complejo, ¿no? Conocer la realidad de cada uno. También un reto actual es el tema de la conectividad. Sin embargo, a pesar de que existen todos estos retos, yo creo que mientras más retos existen, hay más oportunidades, ¿no? Porque siempre de cada reto uno puede crecer como ser humano. Y eso es lo que voy a terminar solo compartiéndoles una breve experiencia mientras le escuchaba a Edgar. Yo creo que el caso del autismo, por ejemplo, es un caso, en mi experiencia personal, como uno de los que más me ha costado a mí en mi labor, digamos, como terapeuta, que está en algún punto, ¿no? Que fui de personas con discapacidad. Y claro, ahí lo que yo me acuerdo que yo hice mi maestría en España hace muchos años ya, y me acuerdo que había un chico que todos me decían, con este chico no te acerques, con él cuidado porque te pega, es súper violento, él no entiende nada, supuestamente. Y yo tenía 23 años y tenía tanta curiosidad, y yo siempre sentí que nadie puede saber lo que esa persona dice, cómo esta persona no va a sentir, si es un ser igual que yo. O sea, yo le veo y tiene manos, es igualito que yo, ¿no es cierto? Entonces, claro, el momento que yo me iba acercando a él, y yo, sí, no les voy a negar, un par de veces sí fue como que él me empujó, o alguna vez me tocó ponerme gafas porque tenía el ojo morado, pero el rato que yo me fui, yo me acuerdo que yo me venía a vacaciones de acá a Ecuador, y le dije, yo me voy, ya no voy a venir, porque yo tenía prácticas cada 3 meses, y le dije, voy a regresar porque ya realmente, bueno, tengo que regresar, pero quiero que sepas que ha sido muy lindo compartir contigo, y de verdad que me debo lo mejor de ti, cuídate mucho siempre, sé feliz. Bueno, no me acuerdo las palabras exactas, pero le hablé muy de corazón, muy sentido, y él se acercó y me abrazó. Entonces las profesoras se acercaron a tomar fotos porque nadie había visto nunca, y luego los papás me llamaron como, oye, pero ¿qué hiciste para que él te abrace, no? Y yo creo que es como, o sea, yo no creo que yo tenga nada del otro mundo, creo que solo es esto de no juzgarle, ¿no? De verle como un igual siempre. Todos somos iguales. Yo creo que el creernos superiores, que alguien es el mayor error que podemos cometer. O sea, tanto sentirnos superiores como sentirnos inferiores. Entonces, bueno, esto les
les dejo también como un aprendizaje que quería compartirles, y esta sensación de que siempre nos abracemos los unos a los otros, por más diferentes que podamos creer que somos. Muchas veces las diferencias no son lo que nosotros creemos, ¿no? Gracias. De acuerdo, Caro. Y gracias por hablarnos de estas experiencias, ¿no? Que al final hacen que este vínculo, que esta cercanía sea mucho más fácil de trabajar y no pensar que hay un distanciamiento tan grande, ¿no? Entre unos y otros. Creo que tú en tu exposición hablas mucho sobre esta necesidad, este reto que tiene educación, que no va tanto del lado de transmitir conocimientos o transmitir conceptos, sino que se trata más bien de ver cómo dices tú, ¿no? Como cambiar el chip, o sea, de qué manera podemos sensibilizarnos, de qué manera podemos empatizar con la realidad que tiene cualquier otra persona igual que nosotros, o sea, de ser diferentes, de sentirnos diferentes y tratar de ubicarnos en cierto punto, ¿no? Como desde esa perspectiva, desde esa visión, esos sentimientos o esa experiencia que tiene la otra persona. Entonces, en realidad, lo que se tiene que trabajar de educación más bien es como estos espacios de vínculo, espacios de diálogo que permitan a las personas que se escuchen de tal manera que podamos sencillamente conocernos más y poder compartir estas experiencias, ¿no? Así que gracias por lo que nos acabas de compartir. Yo quisiera dirigirme ahora a Edgar y preguntarte, Edgar, en este cuento que resalta la importancia de la riqueza de las diferencias, ¿crees tú que en el caso de las y los estudiantes de las diversidades sexuales, la escuela constituye un lugar seguro para ellos y ellas? Perdón, me olvidé prender el micrófono. Quiero ser muy contundente con mi respuesta y dividirla en tres partes. ¿La escuela constituye un espacio seguro para las personas de la diversidad? No. Así de contundente. La segunda parte es debería, y la tercera parte es se puede construir estos espacios seguros. Y ahora voy a intentar describir un poco ello. Hasta el momento he hablado un poco de forma muy general, porque en efecto todo el tema de la diversidad es transversal a todas las diversidades que tenemos como seres humanos. De alguna forma, y les dije al inicio, todos hemos experimentado situaciones de discriminación y de rechazo y de violencia, incluyendo las personas que estamos llenas de privilegios. Pero la forma particular de invisibilización de las diversidades sexuales de niñez y adolescencia juega un rol realmente muy dramático y violento, porque o se invisibiliza o se niega una realidad de diversidad sexual en la infancia y en la adolescencia. Solo para reflexionar, por ejemplo, en la forma en la que está enunciada la pregunta, queda esta otra forma de expresión del lenguaje inclusivo, que sería: la escuela constituye un espacio seguro para ellos, ellas y ellas, porque también hay estas personas que no tienen una pertenencia a un género concreto. Y lamentablemente, como les digo, como a veces hay la idea popular de que las personas diversas nacemos adultos, caemos de un árbol y no tuvimos niñez ni adolescencia, hay completamente una anulación de esas etapas. Esta invisibilización, este no reconocer, este no verle, como les dije desde un inicio, mina profundamente en la autocaracterización, autoconcepto y autoestima de la persona. Si hay algo profundamente violento, es decir, tú no existes para mí. Volviendo al cuento que nos comentaba Carla al inicio, imaginen lo que sería para el pato todo el tiempo estarle diciendo, es que caminas, pero eres fatal para correr, eres una porquería corriendo, y no reconoce las otras habilidades, y me enfoco solo en eso. Esa construcción de autoestima de ese pato en particular le va a llevar a colapsar, en no tener fe en sí mismo. Y esto es lo que pasa con las diversidades, porque hay un mensaje aún mucho más contundente: es no existe. Si ustedes preguntan, y yo les pregunto ahorita a todos los participantes, pero es muy común escuchar que las personas digan, educadores, educadoras de muchos años de experiencia: no, en mi unidad educativa no hay personas diversas. No existen personas diversas. Tengo 20 años de carrera y nunca he conocido a una persona diversa. Estás anulando completamente eso.
Y eso se traduce a situaciones profundamente dolorosas, como la incidencia de suicidio en personas de la diversidad. Porque claro, la respuesta es lógica. Si no existo, debo desaparecer de este mundo. A todas las personas diversas experimentarán, hay un reporte justamente de UNESCO que habla de que hasta un 80% de personas en espacios educativos pertenecientes a la diversidad han sentido violencia en los espacios educativos. Por eso es que la siguiente respuesta es, no es un espacio seguro, pero debería. Es urgente que volvamos estos espacios seguros para las personas diversas. Y con temas, vuelvo al hecho de decir que no es grandes movilizaciones, simplemente abrirme la posibilidad de que a lo mejor existe algo de esto en el espacio. Y aquellas personas que tengan un poco de mayor sensibilidad y quieran ser ese espacio seguro, ahí es como se puede. Y quiero dejarles este ejemplo concreto a partir de uno de los testimonios en una investigación que hice de bullying homofóbico en el 2018 con la universidad, que me dejó la mayor aprendizaje y por eso les quiero transmitir porque me conmovió muchísimo. Entrevistábamos a un adolescente que había sobrevivido a 3 intentos de suicidio. Temas de rechazo en su familia, rechazo en el espacio educativo, los educadores repetían mensajes homofóbicos en horas de clase, etc. Pero ya esta persona superó estos espacios. Y cuando le preguntábamos un poco cómo fue su experiencia en el espacio educativo, horrible. O sea, dije que era el peor recuerdo que ha tenido en su vida. ¿Cómo sobreviviste a este espacio? Fue la siguiente pregunta. Perdonen que me emocione porque me acuerdo y me emociono. Dijo, por la profe de dibujo. Porque la profe de dibujo me respetaba y me reconocía. Y me decía que era excelente dibujante, que era un excelente pintor, y no le importaba lo que yo era. Me apreciaba y me quería. Y él me dijo, esta persona dijo explícitamente, ella se convirtió en mi oasis en medio de ese desierto. Y ella es la que me permitió sobrevivir esa experiencia. No es necesario que cambie toda la comunidad educativa. Ojalá, ese es el debería. ¿Cómo se puede? Seamos cada uno de nosotros este espacio seguro, este oasis. Hay personas que necesitan que le digamos, qué lindo que nadas, qué lindo que saltas, qué lindo que vuelas, qué hermoso que eres. Todos, hasta nosotros, los viejos, necesitamos, cuando llegamos a casa, que nuestra pareja, que nuestros hijos nos digan cosas bonitas. Eso es educar con emociones, como le decía hace un rato un colega. De acuerdo, Edgar, te agradezco mucho. Qué conmovedor lo que nos cuentas y gracias por tus palabras porque nos permite reconocer que hay experiencias, ¿no?, que son tan reales y que ocurren en el sistema educativo con tanto dolor, con tanta complejidad y sobre todo con estas graves consecuencias en el mundo, ¿no?, que tienen que vivir varias personas, muchas personas, a raíz de no tener este espacio para ser, no tener un espacio para poder expresarme, para poder existir. Entonces, me parece muy importante que lo hayas colocado. Yo creo que nos da también la oportunidad de entender el rol que tienen también los docentes o cualquier miembro de la comunidad educativa para abrir un espacio que inclusive puede salvar vidas, ¿no? Un pequeño espacio donde quizá se puede dar un vínculo, se puede dar la posibilidad de que alguien exista, que alguien plantee sus dolores, sus quejas y sus malestares, a veces en contextos educativos tan hostiles donde todavía no se ha trabajado en la importancia de reconocer las diferencias. Así que gracias, Edgar, por eso. Por todo esto, Sensibilízate ha sido pensado como un espacio de reflexión en el que nos podamos sentir y nos podamos poner en el lugar de las otras personas para justamente favorecer estas prácticas inclusivas. Como hemos abordado en el webinario número 3, tenemos estas situaciones que se han trabajado, situaciones de vulnerabilidad que justamente en el módulo 4 se trabajan desde el punto de vista de la inclusión, ¿no? Con todo esto, yo voy a leerles algunos de los comentarios que se han emitido en los diferentes espacios que tenemos. Les invitamos nuevamente a que
compartan con todos los participantes y todas las participantes sus opiniones, sus inquietudes, y también todavía estamos recogiendo preguntas que más adelante le vamos a dirigir a los diferentes panelistas. Entonces, voy a leer algunos de los comentarios, ¿no? De parte de Clara Córdoba dice que ¿qué se debe hacer cuando dentro del ámbito educativo no tenemos estas prácticas? Voy a continuar leyendo, si me dan un segundo. Tenía justo aquí un comentario que se me escapó. Lo importante para lograr cambios es cambiar y aceptarse uno mismo, para poder aceptar a los demás y poder de esta manera ponernos en el lugar del otro. Entonces, hay varios comentarios en ese sentido que recogen un poco los comentarios que han emitido ustedes, panelistas, y que las hemos ido recogiendo, al igual que sus preguntas. Entonces, todavía tenemos tiempo de recoger esas inquietudes. Yo voy ahora antes de que pasemos a las preguntas del público, si es que Carla nos puedes comentar de qué se trata uno de estos videos interactivos que estamos planteando para el curso de Sensibilízate, Educación es Inclusión, si tal vez nos puedes hacer una pequeña introducción a este video interactivo y más tarde podemos analizarlo en conjunto. Sí, muchas gracias. Y antes de pasar a esto, yo quería agradecer también por estas experiencias a nivel personal que nos compartieron Carolina, que nos compartió Edgar también, porque creo que va de la mano con esto que decíamos, ¿no es cierto? Tenemos que todas las personas de la comunidad educativa sensibilizarnos más con este tema, visibilizar más, y como Edgar decía, haciendo énfasis con el cuento que está planteado en el módulo, decir, ¿no es cierto?, reconocer también las fortalezas, reconocer también ciertas cosas para las que tal vez no todos y no todas somos tan buenos, pero que igual estamos esforzándonos o estamos trabajando. Entonces a mí cuando leíamos ese cuento también me pega el tema que dice, claro, a nadie le importó mucho que el pato ya baje su calificación en lo que era buenísimo, pero a él sí. Entonces, en ese sentido, ver cómo las escuelas, como habíamos dicho desde los webinarios anteriores, tienen esta capacidad de salvar vidas, de volverse este factor protector o lo contrario. Y nuestra apuesta con este curso y con todas estas experiencias es que sea eso, que sea este lugar seguro, este lugar protector, que ayude a cambiar estas realidades tan duras como las que nos acaba de presentar Edgar en este momento, ¿no? Y ahora sí, como decía María Elena, para finalizar, yo les queríamos compartir dentro de estos recursos que hemos ido generando para el Sensibilízate, tenemos 2 recursos interactivos, 2 videos interactivos, que luego ustedes los van a poder observar y los van a poder tener ahí. En ese sentido, ¿no es cierto?, estos recursos van a presentar una imagen, ¿no es cierto?, van a presentar una acción, una problemática, y van a tener siempre opciones, que cada una de las personas, ¿no es cierto?, que abra este video va a poder decidir. Entonces, ¿cuál opción tomo? ¿Por dónde voy? Y en ese sentido, cada una de estas opciones va a tener respuestas, va a tener información relacionada con todo lo que te hemos visto en el Sensibilízate. En este sentido, ¿no es cierto?, este video interactivo 2 va a brindarnos información desde el rol de un padre de familia en movilidad humana que está buscando el ingreso de su hija al sistema educativo. Y entonces vamos a tener información sobre movilidad y vulnerabilidad, sobre prácticas inclusivas desde nuestros diferentes roles, como hablábamos hoy al principio, sobre temas también de la documentación y sobre estos temas de inclusión. Entonces, un poco contarles cómo están armados estos, y ahora simplemente por el tiempo no les vamos a presentar todo esto, pero les quiero dejar como esta última parte, en donde en esta historia se ve cómo este padre que está buscando ese espacio educativo para su hija, al final entra a una institución educativa y llega una profesional de ese que también le está acompañando, que también le está acogiendo y que cierra un poco con esto. Entonces, lo que les voy a pedir, por favor, María Elena, un tiempito entonces para poder presentar únicamente esta última parte del video interactivo. No lo vamos a ver todo, ustedes van a tener, nosotros les vamos a dejar igual los enlaces del canal de YouTube con todos los videos. Y aquí entonces les voy a presentar como esta última sección, que es el cierre de este video interactivo creado. Me aseguro que esté el... Quédese tranquilo, a su hija le está yendo muy bien. Ahora está liderando el curso. Sus compañeros me contaron que quieren que sea la presidenta.
Aquí en esta institución valoramos la riqueza de la diversidad. Ahora mismo estamos trabajando con Juan, un chico que regresó al país luego de haberse criado en Italia. Con Jimmy, que es sordo y nos está enseñando la lengua de señas. Y con Harry, que vino de Haití y ya lleva unos años aquí. Gracias, señorita. Me quedo más tranquilo. Usted sabe que uno quiere lo mejor para sus hijos. No se preocupe, yo le entiendo. Gracias, Carla, por compartir con nosotros este video. Este es uno de los videos interactivos que estamos manejando en el curso de Sensibilízate, donde las personas ingresan y pueden ir optando diferentes respuestas a los estímulos que van recibiendo. Y justamente en esta parte final, que fue la que les mostró Carla, tenemos este gesto, ¿no? Donde toda la comunidad educativa ha trabajado en el tema de la inclusión. Así que gracias por eso. Yo voy a proceder ahora a leer algunos de los comentarios que hemos recibido en las diferentes plataformas, tanto en Zoom como en Facebook. Por ejemplo, Silvia Ruiz nos dice: felicitaciones a todos y todas por estos espacios de crecimiento personal y profesional. Soy una persona con discapacidad. Cuando tú vives la discapacidad, la entiendes de mejor manera. Creas una empatía que generas un verdadero cambio. Mirar el pasado para cambiar el futuro mediante la educación de la sociedad es un reto a futuro. Gracias por ese comentario, Silvia. También tenemos de una persona anónima, nos manda un mensaje que dice: recomiendo que la formación para los profesionales de ESE sea de manera directa, ya que el solamente formar a coordinadores impide que los recursos sean aprovechados al máximo. El apoyo o la respuesta para la población sexogenérica diversa, para niños y adolescentes, es casi nula por el desconocimiento del abordaje. Qué importante este comentario que nos señala, ¿no?, sobre la necesidad de continuar en ese trabajo, de reconocer la importancia de saber cómo abordar cualquier situación de discriminación a personas con base a su orientación sexual o por pertenecer a cualquier diversidad sexogenérica. También tenemos un comentario dirigido a Edgar, ¿no? Dice: qué hermoso mensaje, Edgar. Hoy aprendimos que una golondrina sí hace un verano. Así que gracias por eso. Otro comentario más también de Darwin Flores, que nos dice: la comunidad educativa debe ser inclusiva, pero no solo de palabras escritas, sino hechos y ejemplos reales. Todos somos diferentes, pero a la vez inclusivos. Así que gracias por estos comentarios. Nos muestra su aceptación de este tema que ha sido tan bien tratado por parte de nuestros finalistas. El equipo ha reunido algunas preguntas por parte del público que se han juntado. Tenemos más de unas, así que las estamos organizando, pero voy a empezar con esta ronda de preguntas a los panelistas, dirigiéndole una pregunta a Edgar. Esta pregunta viene de parte de Daniel Obando y dice así: buenas tardes, saludos desde Quito. Quisiera preguntar al compañero panelista Edgar Zúñiga, desde la perspectiva de la inclusión educativa GLBTI, quizás se está realizando alguna infografía o videos educativos en relación a este delicado tema, ya que se habla mucho de la inclusión educativa en temas como discapacidades, situación económica, estatus social, derechos, etcétera. Pero en relación a derechos inclusivos GLBTI, ¿qué se piensa hacer? Muchas gracias, y estoy de acuerdo contigo con que el tema de la inclusión es tan amplio y complejo, y como es una tarea realmente con muchos frentes, o sea, que se tiene que, o sea, si hablamos de la dificultad que tienen las personas de la diversidad sexual para incluirse en los espacios educativos, no es patrimonio de la diversidad sexual. O sea, vemos lo dramático de jóvenes, niños, niñas en situación de movilidad humana que están viviendo violencia en los espacios educativos, la falta de recursos con los que tienen las personas con discapacidad. Entonces realmente es como hay tanta tarea por hacer, la diversidad queda como invisibilizada, queda como al final de la lista, por así decirlo. Es curioso que incluso en espacios que trabajan en inclusión, me ha pasado, ¿no?, que nos reunimos para hablar de temas de inclusión y dicen: pero ese tema de diversidad no lo tratamos nosotros, lo trata este otro departamento. Entonces sí tienes razón, hay muy poca información, pero sí hay trabajo. No sé si era posibilidad, voy a intentar ahorita colgar el link aquí en el chat, pero el Consejo Nacional para la Igualdad de Género
en febrero del año pasado, con un equipo realmente muy grande de personas, construyó la Guía de Orientaciones Técnicas para prevenir y combatir la discriminación por diversidad sexual e identidad de género en el sistema educativo nacional. Un documento que fue entregado al Ministerio de Educación, que está en teoría vigente para el Ministerio de Educación, y que la gran ventaja que tiene es que brinda herramientas concretas para que la comunidad educativa, sobre todo docentes, puedan aplicar esto y puedan, como decía alguien, no solamente queden palabras, sino que se pueda aplicar, que se pueda trabajar esto ya en niños de todo nivel. Al final de este documento tú vas a encontrar cómo se puede trabajar desde inicial, desde la educación media hasta el bachillerato, porque en efecto este es un tema que puede ser transversal, adaptado al lenguaje, adaptado el mensaje y todo, pero hay elementos muy interesantes al respecto. Y como Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad LGBTI, actualmente justamente estamos intentando impulsar que se potencien los procesos de socialización dentro del ministerio de estas herramientas y la aplicación de ellas. En la práctica, lo que lamentablemente está pasando es que solamente es una respuesta reactiva. Es decir, hay un caso de diversidad en una unidad educativa y nos piden apoyo para brindarles herramientas y ahí se enteran que hay la guía y ahí se enteran y ahí se puede aplicar la guía. La idea sería que se puedan hacer unos espacios de socialización y de transferencia metodológica de la guía. Estamos justo ahorita con un proyecto en eso, ojalá tengamos luz verde y ahí está. Entonces ya me ingenio, ya le pongo en el chat para que tengan el acceso a este documento. Gracias, Edgar, y qué bueno que podamos compartir este link para las personas que quieran descargar este documento y poder revisar un poco más del tema, ¿no? Y qué importante esto que comentas tú, Edgar, sobre el trabajo de inclusión con las personas de las diversidades LGBTI, que no sea un tema de reacción, es decir, que no lo manejemos desde la prevención secundaria o terciaria, sino que más bien lo entendamos como una parte transversal de la formación, de la comprensión, ¿no? De cómo estos asuntos forman parte del desarrollo en todos los niveles y en todas las etapas. Así que gracias por responder a esta pregunta. Yo voy a seguir leyendo algunos de los comentarios que hemos recibido en el chat. Dice así: ser inclusivo significa no etiquetar a las personas y no centrarse en sus déficits, sino en sus posibilidades. Gracias a Lourdes Magali por enviarnos este mensaje. Tenemos otro mensaje de Mónica Elizabeth Acosta que nos dice: felicitaciones, este curso sirve de crecimiento y formación, ya que alguien dijo que hay que aceptarse a sí mismo para poder aceptar a los demás. Así que qué bueno, gracias Mónica por enfatizar en este mensaje que nos invita a reflexionar sobre nosotros mismos antes de ver hacia los otros, ¿no? Nancy Silva nos dice: muy excelente su participación, muy claro y me ha gustado el poder generar mayor aprendizaje en relación a la inclusión educativa. Entonces, estos mensajes están dirigidos justamente a los aportes que hemos recibido hoy de los panelistas. Entiendo que tenemos una pregunta dirigida a Carolina Miño, de parte de Freddy Figueroa. Dice así: un momento de la vida estudiantil donde se evidencia prácticas discriminatorias y violentas es cuando se trata de evaluar. ¿Qué prácticas inclusivas sugieren para la evaluación? Muchas gracias, María Elena, y gracias, Freddy, también por la pregunta. Es una pregunta súper importante realmente, y me hace acuerdo, bueno, yo en la universidad que les contaba que cuando empecé a dar clases me pidieron que dé la clase de evaluación de problemas del aprendizaje. Entonces yo empecé esa clase porque tenía muchas ganas de enseñar, pero empecé diciéndoles, y todos los semestres que lo di, algunos semestres, les decía que primero, o sea, pero digamos la palabra problema yo creo que no va de la mano con un proceso inclusivo, ¿no? Nada es un problema, son distintas capacidades de cada uno. Y luego la evaluación es muy interesante porque lo que pretendemos hacer en el momento que nosotros, digamos, o lo que no debe hacer la evaluación, más bien, es etiquetar, ¿no? Tal como hablamos en un momento uno de los comentarios y como dijo también la Carlita, nos mostró en esta imagen de la evaluación. Entonces, yo les voy a contar brevemente algunas herramientas que yo las he aplicado y por eso sé que funcionan. Tal vez habrá otras que no se me han ocurrido y bueno, ahí podemos ir construyendo juntos si a alguien más se le ocurre, ¿no? Pero, por ejemplo, un tema muy importante para mí es la autoevaluación. Es decir, cuando tú le preguntas a un estudiante, ¿qué aprendiste tú? O sea, ¿qué es lo que tú aprendiste? Que él te desarrolle en sus propias palabras
yo creo que eso es lo más bonito que se puede hacer, porque a veces pretendemos que en preguntas puntuales, redactadas por uno aparte, que a mí más de una vez me han dicho, yo creo que redacto bien, pero a veces me han dicho, no se entiende bien la pregunta, porque cada uno tiene su forma de expresarse y aparte las evaluaciones de por sí nos ponen a todos un poco nerviosos, ¿no? Cuando uno se siente evaluado, yo creo que a todos nos pone un poquito tensos. Entonces, una opción es la autoevaluación, ¿no? Otra segunda que es muy similar, parecida quizá, es la evaluación entre pares. Entonces, dar ese ambiente en la clase en la cual el uno al otro puede evaluarle de cierta manera, crear ese ambiente en la clase en el que no haya una competencia, no haya esto de que le voy a ayudar a mi compañero, sino que quiero que mi compañero aprenda. Entonces, yo creo que para eso es importante también que tal vez esta del aprendizaje, de la evaluación entre pares, que no, puede que no sea calificada, tú les puedes decir, esta nota no va a ir, yo solo quiero como leer, y el rato que ellos te exponen, ellos también se van dando cuenta de cómo evaluar, ¿no es cierto? No solo de cómo contestar a las preguntas, sino que uno aprende mucho también cuando formula las preguntas, y quienes han sido docentes también entenderán eso, ¿no? Bueno, otras opciones también es el tiempo, ¿no? Puedes tú también darles un tiempo extra, tal vez a algunos estudiantes que por alguna condición, por ejemplo, una persona en situación de movilidad humana que está viviendo muchas complicaciones, o alguien que solo por un tema, yo qué sé, ¿no? Tal vez, de poco, no sé, de ejemplo, tal vez uno en el colegio estaba viviendo situaciones de sus padres que se estaban divorciando. Eso tal vez requiere que, tal vez ese adolescente no estaba al 100%, entonces tú puedes darle, el DS puede ir planificando esa herramienta también como de ampliar el tiempo un poquito a los estudiantes, ¿no? Y explicarles al resto también. Yo creo que de por sí me parece que también es importante, es el rato que nosotros evaluamos, tratar de bajar la atención lo más posible. Y para eso también es importante saber qué estilo de aprendizaje tiene mi estudiante. Entonces, como ustedes saben, muy brevemente les comento, hay personas que aprendemos más de manera visual, otros más auditiva, otros más kinestésica, es decir, a través del movimiento. Entonces, en ese sentido es importante también evaluarles de acuerdo a eso. Tal vez requiera un poco más de tiempo, pero por ejemplo, yo siento a veces que me puedo expresar de una mejor manera al escribir, por ejemplo. Entonces, a mí me podrían hacer una evaluación en la que yo haga un ensayo de algo escribiendo, ¿no es cierto? Tal vez la Carlita puede ser que se expresa muy bien hablando, ¿no es cierto? Entonces, ahí le van a hacer la evaluación verbal. Entonces, yo siento que otro puede ser como que haga a través de algo que implique movimiento, que haga un mapa, quiero decir, que haga una maqueta, que haga algo con sus manos, ¿no es cierto? A mí, por ejemplo, me cuesta hacer cosas con mis manos, no tengo muy buena motricidad fina, pero a algunos les encanta y así es como pueden dar a conocer lo que aprendieron, porque a veces lo vemos como de una forma muy punitiva y yo creo que eso es algo que debemos quitarnos de la mente, el tema de la evaluación por ese medio, más bien invitar a los estudiantes a que ellos mismos nos digan, bueno, irles conociendo y que ellos nos digan cómo aprenden mejor y de esa forma como ellos aprenden, nosotros tratar de evaluarles. También hay algunas herramientas que son muy útiles, esto siempre y cuando contemos con conectividad, pero se me viene a la mente ahorita viendo esta pantalla de Zoom, que todos estamos en este medio virtual, ¿no? Por ejemplo, el Kahoot, no sé si han escuchado, les voy a poner el link también si es que quieren ahí en el chat. Es una herramienta, digamos, tecnológica que nos permite hacer algunas preguntas, pero de una manera muy, muy dinámica, ¿no? O sea, te salen algunas preguntas, tú puedes proyectarles a todos de la clase y procurar, yo creo que es importante procurar no hacer estas diferencias también de estos son los que ganaron, ¿no? Los que respondieron más rápido fueron estos. O en el momento, yo me acuerdo cuando nos entregaban las notas que nos decían, este es el que tiene 20, o te iban diciendo en voz alta, ¿no? Carolina, yo qué sé, 0,8 sobre 20, me invento, ¿no? Era muy buena alumna. Pero bueno, digamos. Pero entonces, claro, ahí es importante también en los medios de evaluación, no tratar de evitar también estas comparaciones, ¿sí? Les voy a subir compartir ese enlace del Kahoot. Y bueno, si tienen alguna otra pregunta, quedo atenta. Gracias, Marilena. Gracias, Caro. Y qué bueno que nos entregas a través de este espacio algunas recomendaciones, algunas buenas prácticas que imagino que muchos de los y las participantes pueden poner, pueden utilizarlas, ¿no? Y ponerlas en práctica en sus propios contextos de trabajo, ¿no? Tú hablabas de la autoevaluación, también como de esta posibilidad de la evaluación entre pares, quizás desde una perspectiva más de apoyo mutuo, y diferentes alternativas, ¿no? Como por ejemplo, tener un poco más de tiempo, etcétera. Algunas cosas que sin dejar de ser una evaluación, es decir, sin cumplir su objetivo, nos permite reconocer que hay diferentes maneras y diferentes
formas de aprender, ¿no? Entonces, gracias por esto que nos acabas de entregar, Caro. También tenemos una pregunta para Carla dirigida desde el público que dice lo siguiente. ¿Qué se debe hacer cuando dentro del ámbito educativo se logra en cierto sentido la inclusión, pero dentro del contexto familiar no, a pesar de que se imparten charlas de sensibilización personal a familias? Muchísimas gracias por la pregunta y realmente leerla creo que nos hace acuerdo a todas las personas que hemos estado vinculadas con el sistema educativo. Sabemos que uno de los mayores retos que tenemos es siempre seguir jalando y seguir involucrando a las familias a los procesos educativos. Lastimosamente vemos que en muchas situaciones, ¿no es cierto?, son las familias las que dicen, no sé, de esto depende de la institución educativa, que le enseñen a ser buena persona, que le enseñen a ser inclusivo, que le enseñen a respetar la diferencia y también que le enseñen matemáticas y le enseñen todos los contenidos. Y como que se vuelve un espacio como que fuera separado, ¿no es cierto?, de esta educación integral que implica lo que se aprende en casa de lo que se aprende en la escuela. Entonces me parece que como se plantea ahí, es uno de los mayores retos de seguir incluyendo a las familias para esto. Como tú dices, como nos dice Clara en esta pregunta, decir, buscar más estrategias, ¿no es cierto? Tal vez ya con tantos procesos, con la sensibilización, con hablar de estos temas, poner estos temas sobre la mesa, son sumamente importantes. Y yo también comparto con Clara cuando dice, muchas veces ya dentro del sistema educativo estamos viendo cambios. En algún momento, recuerdo Sheila en otro webinar nos decía, todavía es un proceso largo, todavía es un proceso complicado, estamos en este camino, estamos trabajando, pero sí se ven cambios y eso es lo que nos sigue motivando a estar acá. Y yo creo que eso es lo mismo que tenemos que hacer con las familias. Seguir motivándolas, seguir poniendo estos temas sobre la mesa para también plantear y también debatir y también reflexionar sobre estas cosas. Porque hemos venido de muchos años en los que decíamos, son temas tabús. Ciertas cosas no se hablan. En cambio, yo realmente creo que el generar opinión pública, que el generar espacios de reflexión, que el generar espacios en donde se pueda conversar de esto, va a permitirnos seguir generando cambios más grandes y más fuertes, tanto desde las familias como del sistema educativo. Y yo leí hace un momento también un comentario que salía acá y decía, claro, también es importante que en las familias los papás y las mamás no tengan este tipo de comentarios. Y decíamos sin lugar a duda, si es que, ¿no es cierto?, estamos trabajando en esto, pero nuestros estudiantes van a sus casas y los papás y las mamás tienen comentarios que son xenófobos, que son machistas, que son discriminatorios, obviamente, ¿no es cierto?, también estos niños, niñas, adolescentes van a seguir interiorizándolas. Por eso yo creo que el trabajo con las familias es fundamental y por eso a lo largo de estos webinarios hemos hablado muchísimo de la importancia de la corresponsabilidad. Ese es un concepto que para nosotros es primordial. Nosotros no podemos creer que todos estos temas de inclusión son únicamente responsabilidad del espacio educativo, así como tampoco podemos creer que son responsabilidad únicamente de las casas. Y creo que ahora esta situación de la no presencialidad que estamos viviendo también nos está llevando a eso, a buscar más estrategias, a buscar más posibilidades de hacer esto, de vincularnos, de unir, de que saber que el proceso educativo sigue vivo, de que el proceso educativo no está solo dentro de las paredes de una institución educativa. Entonces yo me uno por ahí a la preocupación de Clara, creo que ese es uno de los mayores retos que tenemos y para mí la salida es esto, seguir hablando de estos temas, seguir poniéndolos sobre la mesa, seguir reflexionando y seguir buscando estas maneras de que la corresponsabilidad prime en todo lo que tiene que ver con procesos inclusivos y con estos procesos de saber y de interiorizar la riqueza de las diferencias y de las diversidades. De acuerdo, Carla, muchas gracias. Qué bueno que haces hincapié en este tema de que el cambio tiene que apuntar a un cambio de cultura, ¿no? Esta cultura de inclusión, que es algo que al ser cultural toma cierto tiempo, implica un cambio de patrones sociales y culturales, ¿no? Y entonces a veces es algo que no se puede lograr tan rápido, pero hay muchas cosas que se han venido haciendo que ya empiezan a mostrar ciertos cambios, ¿no? Pero todavía nos falta mucho por avanzar todavía. Bueno, agradecerles por sus preguntas. Tenemos varias consultas adicionales que por motivos de tiempo no podemos dirigir a los panelistas, pero les agradecemos por
por su participación. Sin duda se trata de espacios que nos generan reflexiones importantes, ¿no? Y nos permiten abordar en el cuestionamiento y en el análisis de estos temas. Para avanzar, vamos... María Elena, no sé si es posible, no sé si es posible comentar una cosa de este tema que me parece importante. Por supuesto. Estoy completamente de acuerdo con que hay que entender que las familias son hijos, hijas de una sociedad, es decir, vienen arrastrando las mismas dificultades que enfrentan todas las personas. El mito de que las familias aman incondicionalmente a sus hijos e hijas no es algo tan natural, no es una cosa, o sea, es un mito. Amamos desde nuestros prejuicios y de nuestras creencias. Lo pienso sobre todo en temas, a ver, es muy difícil que una familia venezolana le discrimine a su hijo venezolano porque es venezolano. O sea, hay un sentido de pertenencia y justamente ese es uno de los elementos, por ejemplo, en el tema de la diversidad sexual que es más complejo, porque ahí sí hay esta posibilidad de violencia dentro del espacio familiar. Pero en temas de discapacidades también hay un elemento de un manejo de la violencia hacia las personas hacia el polo de la sobreprotección o de la inhabilitación de las competencias de las personas con discapacidad. Además de lo que ha dicho Carla, que es completamente adecuado, o sea, la clave es educar también a los padres. Pero una cosa que me parece importante y quería resaltar es el tema de que nuestra función como adultos, y más aún si somos educadores o formamos parte de los espacios, es velar por el bien superior del niño, de la niña y del adolescente. Entonces, no debemos olvidar también que tenemos un sistema de protección de esos derechos de estos niños. Y que a pesar de que el agresor, la agresora pudiera ser parte de la familia, es nuestra obligación, no solamente es una alternativa, es nuestra obligación poner en conocimiento de las autoridades que estamos frente a un caso de negligencia o de violencia. En Quito hemos tenido experiencias muy exitosas con las juntas de protección de derechos, por ejemplo, que no son espacios punitivos, es decir, no es para que los padres reciban una sanción. En ocasiones son medidas administrativas para que los padres reciban ayuda. Nosotros hemos tenido la experiencia en la cual las juntas de protecciones resuelven que la obligatoriedad de que los padres vayan a terapia, por ejemplo, en nuestro caso, para que entiendan el tema de la diversidad. Y esto es gracias a aliados, aliadas que hay en los espacios educativos. Docentes, compañeros, compañeras de ese que se dan cuenta de esto y que alzan esta señal de alerta. Entonces, ese era el otro elemento que me parece súper importante. No se olviden, no solamente como ciudadanos, porque eso lo contempla el Código de Niñez y Adolescencia, sino además como servidores públicos tenemos la obligatoriedad de precautelar el bienestar de niños y niñas y adolescentes. De acuerdo, Edgar. Gracias por esa aclaración que nos permite ver esta inclusión también del enfoque de derechos, ¿no? Que no podemos perderlo de vista porque en todas estas circunstancias, en el abordaje de todos estos temas, está de por medio un sistema de protección y también podemos estar, la discriminación, digamos, es correlativa a la vulneración de derechos. Entonces, en todos estos casos tiene que haber una respuesta que quizá no se esconda, no se invisibilice por tratarse del ámbito familiar, sino que más bien tiene que ponerse en conocimiento de las autoridades respectivas y que no solamente se lo aborde desde el enfoque, digamos, legal o judicial, sino que también desde esa necesidad de espacios que permitan que estos temas puedan educarse, se puedan también sensibilizar al respecto a las familias, ¿no? Así que gracias por estos aportes, Edgar. Nosotros, para no perder la costumbre de hacerles sentir cerca y para trabajar el tema de la interactividad, vamos a pedirles a continuación a todos los participantes que contesten un cuestionario. Hemos elaborado un formulario que está en Google Docs, que me parece que ahora lo están compartiendo, tanto en el espacio del Zoom como en el espacio que tenemos en Facebook Live, para que podamos reforzar los temas que hemos abordado el día de hoy. Entonces, si es que ustedes ingresan ese link, nos vamos a tomar algunos segundos para que ingresen a esta dirección. Pueden contestar a 3 preguntas que se van a colocar ahí en este formulario, ¿no? Nos vamos a tomar algunos segundos hasta que todos puedan ingresar a esta dirección, a este link y contestar a estas 3 preguntas que nos permite también tener una respuesta, poder medir
la respuesta de parte del público en relación a los temas que hemos tratado en este webinario. Mientras tanto, yo les voy a leer algunos de los comentarios adicionales que hemos recibido. Interesante un comentario de María José Reascos que dice: el cambio debería empezar por todos los docentes que aún son los adultos que pasan más tiempo, aparte de los padres con niños o adolescentes, y son en gran parte, lamentablemente, seres humanos con muchas paredes mentales que reflejan la poca empatía con los demás, y eso aprenden los alumnos. Empecemos a trabajar en ese punto y seguro que el cambio en los niños fluye más rápido y mejor. Entonces también hay que reconocer estas limitaciones, reconocer la necesidad de que los docentes se sigan formando, sigan conociendo y hablen sobre todo, aborden estos temas que les permita reflexionar sobre cómo incluir a los otros, reconocer las diferencias como algo que enriquece la educación. Le voy a pedir tal vez a Marcela, apenas tenga los resultados de este cuestionario que estamos aplicando, si es que por favor los puede compartir para que veamos qué resultados hemos obtenido en el cuestionario del webinar de hoy. Vamos a esperar unos segundos más. Nuevamente, estos links están tanto en el chat del Zoom, en la parte inferior, si es que ustedes revisan la sección que dice chatear, ahí pueden ver justamente este link, conectarse y responder a las preguntas, pero también está disponible en el Facebook Live, ¿no? Ustedes pinchan en ese link y pueden ingresar al formulario que ha sido diseñado para el día de hoy. En el mismo ya vamos a presentar ahora los resultados. Hemos tenido el día de hoy 106 respuestas, 110, bueno, y se siguen sumando más. Hemos aplicado algunas preguntas, ¿no? En primer lugar, les habíamos mostrado unas imágenes sobre lo que se entiende por inclusión, ¿no? Esa imagen aparecía en el formulario que ustedes llenaron hace un momento. Había la imagen A y la imagen B, y tenemos que el 95%, casi el 100% de personas reconocen a la imagen de la izquierda como la imagen que mejor trabaja el tema de la inclusión frente a la imagen que tenían a la derecha. Si ustedes recuerdan, la imagen de la izquierda hablaba como de una serie de sujetos presentes con varias diferencias en su diversidad, en un ámbito donde todos estaban juntos, a diferencia de otro espacio en donde había un sujeto que regresaba a ver a todas estas diversidades, a todas estas diferentes características o facetas que tienen los sujetos sociales, pero desde una mirada más bien distante, ¿no? Entonces, la idea de esta primera pregunta era trabajar en esas dos imágenes, reconociendo que la diversidad es algo que también nos atraviesa a nosotros mismos, ¿no? Y podemos reconocer esas diferencias en nuestros propios casos para regresar a ver también las diferencias de los demás. Entonces, la gran mayoría de ustedes responde a la opción A, que es la opción correcta. Podemos avanzar hacia la pregunta 2, que decía: responde cuál es tu percepción al siguiente enunciado. El sistema educativo debe plantearse estrategias diferenciadas para atender a las distintas necesidades de sus estudiantes. Y como pueden ver, de las 153 respuestas que tenemos, el 84.3% responde que sí, que efectivamente el sistema educativo debe plantear estrategias, debe acomodarse y plantear alternativas para atender a las distintas necesidades de sus estudiantes. Esto nos permite entender que no tenemos un estudiante neutral, no existe un sujeto en la educación neutral, sino que todos estamos atravesados por estas diferencias y la idea es que el sistema se ajuste, se flexibilice, reconociendo, como decíamos antes, la riqueza de todas estas diferencias, ¿no? Entonces, hasta ahora tenemos 158 respuestas, donde se responde afirmativamente en casi 9 de cada 10 casos, ¿no? Y la pregunta 3, que dice: de ahora en adelante, mi actitud frente a personas que quieran ingresar al sistema educativo será, y se les presenta 4 opciones de respuesta, ¿no? La primera es indiferente, la segunda es empática, la tercera es humano y la cuarta es la cuarta, que es la opción verde, dice impaciente. Y como ustedes pueden ver, justamente la respuesta de que mi actitud frente a personas que quieren ingresar al sistema educativo será empática y humana, son justamente las opciones que obtienen la mayoría de respuestas, ¿no? Ambas suman más del 95%, es casi el 100% de respuestas. Casi nadie responde
lógicamente la opción indiferente o impaciente. Entonces esto también nos habla sobre cómo estos procesos de sensibilización nos permiten humanizar al sistema educativo, ¿no? Pensar en un sistema educativo que sobre todo nos valore, nos permita reconocernos como seres humanos. Listo, entonces como hemos visto a partir de este espacio de reflexión, a continuación vamos a avanzar hacia un link que tiene que ver con el Mentimeter, es decir, vamos a aplicar una nueva actividad con ustedes interactiva que nos permita responder a una pregunta. Entonces también nuevamente les vamos a pedir que compartan un link de Mentimeter. Ese link está ahora disponible tanto en el Facebook Live como en el espacio del Zoom. Y la idea es que ustedes ingresen ese link y que contesten a la siguiente consigna, ¿no? En una palabra, quisiéramos que ustedes nos comenten qué se llevan de estos 4 webinarios del Sensibilízate Educación es Inclusión. Es decir, vamos a pensar quienes han podido pasar por las diferentes experiencias de formación, quienes han podido asistir a los diferentes webinarios y han pasado por este espacio de reflexión conjunta, de análisis y de discusión sobre estos temas tan apasionantes. ¿Cuál es la palabra que les permite, en esa noción, en ese término, describir lo que ustedes se llevan a partir de este espacio de formación? Entonces, les vamos a pedir nuevamente que ingresen al link del Mentimeter y que escriban esa palabra. Va a aparecer un renglón donde ustedes pueden escribir esa palabra que describe lo que ustedes se llevan a partir de esta experiencia de los 4 webinarios que hemos tenido hasta ahora del curso Sensibilízate Educación es Inclusión. Entonces voy a compartir con ustedes la respuesta que obtenemos. Voy a abrir el link del Mentimeter y voy a compartir con ustedes la respuesta que obtenemos. Listo, entonces ahora pueden ustedes ver esta pantalla. Este es el link donde vamos a obtener cuál es la respuesta, ¿no? A esta consulta que les hemos hecho a todos ustedes y ustedes. Hasta ahora tenemos casi 100 personas que han participado de esta actividad. Y la idea es que podamos revisar cuál es la palabra que reúne lo que ustedes se llevan a partir del tratamiento de estos temas a través de los 4 webinarios que hemos tenido durante estos días. Entonces, voy a proceder a compartir los resultados. Esperemos a que se actualice la página. Y tenemos diferentes palabras, ¿no? Como ustedes saben, en el Mentimeter la palabra que más veces se enuncia es la que aparece más grande. Entonces voy a leer primero estas palabras que tienen la letra más grande, ¿no? En primer lugar está el aprendizaje, es decir, la mayoría de personas se lleva una experiencia de aprendizaje a través de estos webinarios. Aparece también la palabra empatía, ¿no? Por el tema de la tilde, que probablemente era mucho más grande, ¿no? Pero justamente esta palabra de empatía, ¿no? Esto de colocarme en la posición de la otra persona, poder comprender sus sentimientos, sus emociones, es algo que fue parte del enfoque de desarrollo de estos webinarios del curso Sensibilízate, y la idea es justamente que se pueda trabajar en estos temas de diversidad, en estos temas de reconocer las diferentes situaciones de vulnerabilidad, estos temas de inclusión, etcétera, justamente desde la empatía. También tenemos otras palabras que aparecen en letras grandes, la palabra conocimientos, la palabra compromiso, sensibilización, sensibilidad, también sensibilización sin tilde, con tilde, humanidad, que creo que también es uno de los enfoques, ¿no? Que nos permite trabajar estos temas de la mejor manera. Tenemos aprendizaje y reflexión, educación, estrategias, compromiso, humanismo, diversidad, gratitud, sabiduría, cambios, conciencia inclusiva. Estamos esperando para ver si es que tenemos nuevas respuestas. Voy a volver a actualizar este recurso y como ven, pueden ir cambiando, ¿no? Aparece aprendizajes, aparece compromisos, etc. Entonces, esta es la respuesta que hemos tenido de parte de ustedes. Muchas gracias por compartir estas palabras que nosotras nos alegra mucho porque implica que el proceso por el que hemos pasado nos ha permitido conversar, reflexionar y trabajar sobre estos asuntos desde la empatía, ¿no? Desde el compromiso y desde la sensibilidad. Listo, entonces una vez que hemos compartido estos mensajes, nuevamente yo quiero agradecerles a los panelistas por su presencia el día de hoy.
y a todos los participantes que han sido de alguna u otra forma parte de este proceso. Gracias a Carolina, a Edgar, a Carla, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio que gracias a sus aportes se ha vuelto muy enriquecedor. Agradecemos también a UNESCO, al Consejo Noruego para Refugiados de NRC, al Ministerio de Educación del Ecuador, a Education Cannot Wait, a Plural Consultora, al equipo que ha trabajado en la elaboración de estos insumos, de este curso, ¿no? Y Educación Continua de la Universidad Nacional de Educación. Y a todas las personas que de alguna manera hicieron estos espacios posibles, Marcela, María Fernanda, Carla, Carolina, Jacqueline, María José, Andrés, Ana Lucía, David, Juan Pablo, de Imán Transmedia, que son justamente el equipo que diseñó y armó estos videos interactivos, estos podcasts que forman parte del curso de Sensibilízate, y sobre todo ustedes, ¿no? Que son los participantes, que son quienes han alimentado esta experiencia, por haberse dado el tiempo de estar acá y de compartir con nosotros estos temas y por darse a ustedes mismos la oportunidad de seguir aprendiendo. Entonces, con esto le damos un cierre al webinar de hoy. Nuevamente les agradecemos por su presencia y esperamos poder compartir en otro momento el abordaje de estos temas que nos apasionan y que sobre todo nos enriquecen en el sistema educativo. Así que gracias a todos y todas. Gracias, María Elena, Carlita, Edgar, qué gusto, muchas gracias. Igualmente, un abrazo para todas, todos. Lo mismo, una linda tarde a todos. Chao, chao. Buena tarde, gracias.